Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al curso de Introducción a las redes de comunicaciones. El tema del día de hoy es direccionamiento IPv6. Recuerden que esta parte del curso corresponde a la currícula de Cisco, de NetAcat o Academia de Cisco, del curso Introduction to Networks versión 7. Entonces ustedes la información la pueden encontrar en NetAcat, entran a NetAcat y en el módulo 12 encuentran IPv6, direccionamiento IPv6. El objetivo del módulo es entonces conocer el direccionamiento IPv6, el esquema de direccionamiento IPv6. ¿Okay? Entonces tenemos varias cuestiones aquí, vamos a ver tres temas en este video. El primero es cuestiones de IPv4, explicar el direccionamiento, la necesidad del direccionamiento IPv6. La representación de direcciones IPv6, explicar cómo se representan las direcciones IPv6 y los tipos, ¿no? Comparar los tipos de IPv6, las direcciones de red de IPv6. Como parte entonces de continuación, como continuación veríamos en el siguiente video, aquí lo ponemos, en el siguiente video, la parte 2, veríamos los siguientes temas. Veríamos la configuración, explicar cómo se configura una dirección estática y de unicast y un link local, IPv6. Ese es siguiendo este tema que vamos a ver el día de hoy. Y los nuevos temas van a ser direccionamiento IPv6 de multicast y cómo se realiza el subneteo en IPv6. Aquí entonces yo le estoy poniendo, corresponde a la sección 12.1, cuestiones de IPv4. ¿No? Aquí ustedes lo pueden buscar en la currícula de Cisco, en internet de NetAcat, y pueden investigar un poco más acerca del tema. ¿Cuál es la necesidad del direccionamiento IPv6? Pues el primer punto nos dice que IPv4 se está quedando o se ha quedado sin direcciones. IPv6 entonces sería el sucesor del direccionamiento IPv4. IPv6 tiene mucho mayor espacio, ya que está representado por 128 bits. Recuerden, una dirección IPv4 se escribiría les daré un ejemplo, 192, por ejemplo, 168.10.0, diagonal 24. Esta entonces sería una dirección IPv4. Recuerden que cada uno de estos es un octeto, son 8 bits. Para dar un total, 8 por 4 serían 32 bits en total. Entonces quiere decir que una dirección IPv4 se compone por 32 bits. Ahora, la dirección IPv6 se va a componer por 128 bits y ya no se va a representar de esta manera. De manera, decíamos que de esta manera se denomina decimal punteado. Y diagonal 24 representa la máscara, ¿no? Ok. Entonces por aquí vemos nosotros que varios organismos, depende, por ejemplo en Latinoamérica, desde el 2011 se está diciendo que ya no se tienen direcciones IPv4. Entonces, cada uno de los organismos tiene una fecha diferente. El segundo punto que dice, el desarrollo de IPv6 incluye mejoras a IPv4 o a las limitaciones de IPv4. Eso es lo que me comenta el punto 2, ¿no? Y el punto 3 dice que con el incremento de la población, ¿no? El número de IPv4 está limitado, ¿no? ¿Y qué se hizo? Se empezó a aplicar NAT. NAT es lo que hacemos para traducir las direcciones. Entonces, NAT, ¿qué significa? Traducción de direcciones. Entonces, lo que yo tengo es una IPv4 privada. Tengo un conjunto de ellos. Estos se van a traducir a IPv4 públicas para salir ¿a dónde? Al internet. Entonces recuerden que las IPv4 privadas son, por ejemplo, la 10.0.0.0, diagonal 8, 172.16.0.0, diagonal 16, por ejemplo, y 192.168.0.0, diagonal 24. Esas serían
las direcciones privadas. Estas no pueden salir al internet, por lo tanto deben de ser traducidas a direcciones públicas para poder navegar alrededor del internet. Sucede en este momento que varias empresas ya han empezado a migrar de IPv4 a IPv6, pues tiene que haber una manera de que coexistan estas dos tecnologías. Ambos IPv4 y IPv6 van a coexistir, ¿no? Ya están coexistiendo en este momento, ¿no? Entonces, las técnicas de migración. ¿Cuáles son las técnicas de migración? Se dividen en tres. El primero de ellos, el número 1, es Dual Stack. Quiere decir que los dos van a estar, los dos protocolos corren simultáneamente. Ya, un dispositivo, entonces corre ambos IPv4 e IPv6 de manera simultánea. Esto hoy en día ya se puede dar en casi todos los sistemas operativos, que una computadora puede correr con dos direcciones, una IPv4 y una IPv6. El segundo punto entonces me dice el tunneling. ¿Qué se va a hacer el túnel? Este es el método de transportar IPv6 a través de una red IPv4. Entonces IPv6 se encapsula en paquetes IPv4. Recuerden ustedes que el IPv6 se consta de 128 bits. Entonces, podemos decir que IPv6 es más grande que IPv4, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a encapsular? Pues un paquete IPv6 entonces se encapsula en varios paquetes IPv4, ¿no? De manera que se pueda transportar. Es una manera de decirlo. Entonces, el tercer punto entonces sería la traducción o translation. Entonces, igual como pasaba con las direcciones públicas y privadas en el caso de IPv4, entonces también se puede traducir a lo que le llaman NAT, ¿verdad? Network Address Translation, o traducción de redes, de direcciones de red. Entonces habilita IPv6 y se comunica a través de IPv4. Entonces decimos nuevamente, tenemos aquí IPv6, pasa por una traducción, le llamamos NAT64, y se convierte en una IPv4. Entonces finalmente la IPv4 va a ser la que va a navegar en el internet. Y la IPv6 se queda en esta sección. Entonces esa sería la parte de traducción. Aquí nos da una nota muy importante, dice el tunneling, el número 2 y el número 3 y el translation, traducción, dice es para la parte de transición nada más para pasarnos de IPv4 en el tiempo que nos pasemos de IPv4 a IPv6. Y se debe utilizar solamente cuando sea necesario. No debe utilizarse esto si no es puramente necesario. Entonces el objetivo principal, hay que ver esto, el objetivo principal, no hay que perder de vista esto, es utilizar IPv6 en todos los dispositivos. Ese es el objetivo principal en un futuro no muy lejano. Vamos con el segundo punto. Decíamos entonces que aquí vamos a estar poniendo a qué sección corresponde, 12.2, entonces ustedes pueden buscar información más a detalle en la sección 12.2. Entonces veremos el tema de formatos de direcciones, ¿no? ¿Cómo se representa una dirección IPv6? Entonces decíamos que se representa por 128 bits. Esto no hay que perderlo de vista, la longitud, y se representa de manera, recuerden que el IPv4 lo poníamos en decimal punteado, aquí vamos a ponerlo en dígitos hexadecimales, ¿sí? Recuerden que un dígito hexadecimal va de 0 hasta la letra F, ¿no? Entonces podríamos escribirlo por aquí, los dígitos hexadecimales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En vez del 10 sería A, B, C, D, E y F, ¿no? Entonces si los contamos son 16, ¿verdad? 16 valores. Estos valores se representan, si lo queremos representar en binario, entonces requerimos 4 bits. El 0000, que representaría el 0 en hexadecimal, y el 1111, que estaría representando el F en hexadecimal. Recuerden eso. Entonces, las direcciones no son sensitivas y se pueden escribir tanto con mayúsculas y minúsculas. Quiere decir que esta F lo puedo escribir
tanto con mayúscula como con minúscula, así, ¿verdad? Podrá escribir tanto A como A mayúscula. Eso, entonces, la IPv6 no hay ningún problema. ¿Cómo se representa el formato de representación de IPv6? Entonces en vez de ser punteado, se va a separar por 2 puntos. Dice, cada una de estas X consiste en 4 dígitos hexadecimales. Quiere decir que se va a representar de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo nada más. A, B, C, D. Recuerda que son dígitos hexadecimales. 2 puntos. Entonces, 0, 0, 0, 0. También puede ser de esa manera. 2 puntos. 0, 1, 0, 0. Recuerden que estos no son bits, son dígitos hexadecimales. Ok, entonces cada uno de estos va a constar de 16 bits. Entonces, IPv6, un exteto. Cada uno de estos, recuerden que en IPv4 hablábamos de octetos, ¿verdad? En IPv6 vamos a hablar de extetos. Esto va a ser entonces un exteto. 4 dígitos hexadecimales. Se refiere entonces a un segmento de 16 bits o 4 dígitos hexadecimales. Ejemplos de IPv6 entonces son aquí. Aquí podemos contarlos. 16, 32. Vamos a irlos contando aquí. Entonces tenemos 16, 32. 32 bits. Si ahí tenemos 32, entonces aquí tendríamos 64, que es el doble, ¿verdad? 64. Y de este otro lado, otros 64. Entonces 64 serían los... Sumamos esto, serían 128 bits. Muy bien. Una regla muy importante en IPv6 es omitir los ceros. ¿Cuáles ceros? Los ceros a la izquierda. ¿Sí? Los ceros a la izquierda se pueden omitir dentro de cada exteto. Vamos a verlo. Por ejemplo, si yo tengo 0, 0, 0A, entonces yo lo podría omitir los primeros 3 ceros que están del lado izquierdo. Entonces me quedaría solamente como A, 2 puntos, ¿verdad? Aquí puede causar confusión ya que yo podría pensar que es un solo dígito, sin embargo esta es una representación. Solamente estoy omitiendo los ceros del lado izquierdo. Sin embargo, si yo tengo por otro lado A0, 0, 0, esto no puedo eliminar. Recuerden ustedes, no puedo poner A solamente, ¿sí? Esto no puede ser. Esto siempre va a quedar simplemente como A0, 0, 0, ¿verdad? No se puede omitir del lado derecho, solamente del lado izquierdo. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de esta regla? Aquí podemos verlo en el primero. Tenemos un 0, 1. En el primer ejemplo vemos 0, 1, AB. Entonces, el primer 0, como está a la izquierda, se puede omitir y me quedaría solamente 1, AB. En el segundo ejemplo, tenemos 0, 9, F0. Recuerden, del lado izquierdo podemos omitirlo, podemos omitir este primer 0, ¿sí? Y se puede representar como 9F0. Entonces, no se puede representar como 9F, esto sería incorrecto. Entonces, el siguiente ejemplo, en el tercero, sería 0A00. En este caso podemos omitir el primer 0 a la izquierda y se puede representar como A00. Recuerden, tampoco se puede representar por solamente A, ¿verdad? Esto sería incorrecto. En el cuarto ejemplo, 00AB. Nuevamente del lado izquierdo puedo omitir estos ceros, me quedaría AB solamente. Esto recuerden que estamos trabajando en un exteto. Entonces, ¿qué era un exteto? Aquí lo vemos aquí abajo. Este es un exteto, ¿no? Entonces aquí me dice cómo aplicar esta regla. Entonces aplicamos esta regla 2001, no se puede omitir ningún cero ya que no tenemos ningún cero del lado izquierdo. Okay, entonces queda así como está. En el segundo caso, 0DB8, sí se puede omitir el primer cero. En el tercer caso, cuando son puros ceros, eso también es muy importante, cuando son 0, 0, 0, 0, esto se puede quedar solamente como un solo cero. Estos son, recuerden, hexadecimales. No son decimales.
ni binario, ¿verdad? Estamos trabajando con dígitos hexadecimales. Entonces este también es una regla muy importante. Cuando hay puros ceros, se puede poner un solo cero. Siguiente es 1, 1, 1, este queda igual. Siguiente es 0, 0, 0, 0, queda como un 0 solamente. El otro es 0, 0, 0, queda como otro 0, también como otro 0. Aquí tenemos 0, 2, 0, 0. Se puede omitir el primer 0 y me queda 200. Entonces, ven ustedes, queda mucho más comprimida la dirección de esta manera. Digamos entonces, en la primera regla yo puedo omitir ceros del lado izquierdo. 0, 0, AB, quedaría como AB solamente. 0, 0, 0, 0, quedaría como 0 solamente. ¿Sí? Esto es en la primera regla, regla 1. Entonces, ¿qué me dice la regla 2? Que puedo usar dos puntos dos veces. Entonces, puedo usar dos puntos dos veces. ¿Para qué casos? Para casos en donde tenga puros ceros. Vamos a ver. Y esta regla solamente se puede usar una vez. Esta regla 2 se puede usar solamente una vez. Vamos a ver aquí, una vez. Entonces, muy importante, a veces causa confusión, queremos usarlo más de una vez y no es posible. Entonces, aquí vemos que ya se aplicó la regla 1, 2001, DB8, CAFE, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos extender esto, escribiríamos de la siguiente manera, 2001, aquí ya sabemos que se omitió un 0, 0 DB8, dos puntos, CAFE no se omitió nada, dos puntos, 1, entonces 0, 0, 0, 1, dos puntos, 0, 0, 0, 0, dos puntos, tenemos tres ceros, entonces 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dos puntos, 0, 0, 0, 1. Entonces esta era la dirección original. Ya se aplicó la regla 1 y nos quedó de esta manera. Entonces vamos a aplicar la regla 2 donde haya ceros seguidos. Aquí vemos que hay 1, 2, 3 ceros seguidos. Entonces se puede omitir y aplicar la regla 2 de aplicar dos veces dos puntos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2001 DB8 CAFE 1 y después aquí lo que hacemos es omitir estos tres ceros. ¿Cómo los omitimos? Poniendo dos puntos. Entonces, para evitar confusiones justamente, solamente se puede aplicar una vez. Vemos en el siguiente ejemplo entonces, aquí tenemos la dirección 2001, 0DB8, 000, 1 y aquí se repiten tres veces. Entonces, ¿dónde se va a aplicar esto? Donde se repitan más veces 0. Si yo tuviera por aquí que se repiten dos veces y aquí tres veces, entonces lo voy a aplicar donde se repite más veces. Aquí lo vemos entonces, 2001 queda igual, DB8 se aplica la regla 1, aquí se aplica la regla 1 también, aquí tenemos 1, 1, 1 y seguido de ceros. Estos ceros ya no se van a poner, simplemente se va a agregar dos puntos y se va a poner el 200. Recuerden ustedes que son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 extetos. ¿Sí? Cada uno de ellos entonces tiene 16 bits, sería 16 por 8, que me daría en total los 128 bits. ¿Sí? Entonces, yo tengo que recordar que siempre tiene que quedar de esa manera. Así es como yo puedo recuperar. Si en un ejemplo a mí me dan esta dirección de aquí, entonces yo tengo que recordar que son 8 extetos y voy a poder recuperar la dirección original. Nos vamos entonces a la sección 12.3, igual también les recuerdo nuevamente que entren a NetaCAD y puedan revisar esa sección, los tipos de direcciones IPv6. Los tres tipos de direcciones IPv6 son entonces Unicast, Multicast y Anycast. Estos son los tres tipos de direcciones, recuérdenlo, tres direcciones IPv6. Entonces, Unicast es el que va a usar toda computadora. Dice, se define de manera única para una interfaz habilitada para IPv6. ¿Okay? Entonces, nada más de uno a uno, ¿verdad? De un dispositivo hacia un dispositivo. Este sería entonces
unicast. ¿Cuál sería entonces multicast? Multicast se utiliza para enviar un paquete IPv6 para varios destinos. Entonces lo escribo por aquí abajo. ¿Cómo sería esto? Tengo de un origen hacia varios destinos. Este entonces sería el caso de multicast. Entonces sería de un origen a varios destinos. Anycast entonces es una IPv6 unicast que puede ser asignado a múltiples dispositivos. Miren, esto es muy importante. Una dirección IP única que puede ser asignada a múltiples dispositivos. Ok, entonces aquí nos dice una nota muy importante. A diferencia de IPv4, IPv6 no tiene direcciones de broadcast. Eso también es algo interesante que tenemos que recordar. No hay direcciones de broadcast. Tenemos multicast, sin embargo eso no significa que vamos a mandarle a todos, ¿no? No existen las direcciones de broadcast. Sin embargo, en IPv6 tenemos una opción de mandarle multicast a todos los nodos, que es esencialmente lo mismo, ¿no? Se le llama nada más diferente. Entonces, podemos mandar también multicast a todos los nodos, de manera que se convertiría finalmente en un broadcast, pero no se le llama así. Entonces, no existe la palabra en sí, broadcast. Le llamaríamos nada más multicast. Otro tema en IPv6 es cómo se va a manejar la longitud del prefijo. Recordemos que en el caso de IPv4, en IPv4 manejamos, recuerden que teníamos por ejemplo una dirección 172.16.00 y podíamos manejar un prefijo, que el prefijo es diagonal, por ejemplo 16, diagonal 17, diagonal 20, esos son ejemplos, diagonal 24, hasta diagonal 30. Esta es la red más pequeña que teníamos en IPv4. Y en el caso de IPv6 se va a manejar algo parecido. Aquí nos dice en IPv6 el prefijo va desde 0 hasta 128 y se recomienda en IPv6 que el prefijo en todas las redes LAN sea diagonal 64. Entonces, a diferencia de IPv4 que vamos a estar haciendo el subnetting y estar encontrando el tamaño de las redes de esta manera, en IPv6 va a ser en ese sentido un poco más sencillo porque vamos a trabajar siempre con diagonal 64. Aquí me dice siempre, se recomienda, entonces en todos lados vamos a encontrar que se recomienda que trabajemos con diagonal 64. Entonces estamos hablando, si son 128 bits, tendríamos una red de tamaño 2 a la 64. Recuerden, son 64 para red y 64 para host. Entonces estaríamos hablando de redes enormes, gigantescas, ¿no? Pero esta es la manera en donde en IPv6 se recomienda trabajar con ese tipo de redes. Entonces, más adelante veremos por qué. Aquí entonces vemos que va a ser el prefijo de red aquí, la parte de red, y esta sería la parte de host. Recuerden que esta no se puede modificar esta parte, y la parte de host sí se puede elegir para las diferentes hosts o computadoras que yo tenga, ¿no? Entonces vemos un ejemplo. Esto sería, por ejemplo, la parte de red. Ya está asignada, esto no se puede modificar. Y esto sería la parte de host. Entonces, este sería el primer host, por así decirlo, o la dirección de red. Entonces, el siguiente podría ser el siguiente host, cambiar nada más el último, 0001. Y así sucesivamente nos vamos hasta todos en F, ¿no? Entonces, esa sería la última dirección, ¿no? ¿Okay? De esta red que estamos manejando aquí. Ahora, las redes, los tipos de direcciones únicas se pueden dividir nuevamente en dos, que son Global Unicast Address, que le vamos a denominar GUA. Eso, traten de aprenderlo, que se refiere a direcciones únicas globales. Esas son las que prácticamente van a tener todos los hosts, todas las computadoras. Y las de link local, eso también tenemos que aprendernos, LLA, link local, y estos se requieren para cada dispositivo. Quiere decir que a diferencia de IPv4, que necesitamos una sola dirección IP con su máscara, aquí tendríamos dos direcciones.
que sería una que sería Global Unicast Address y el link local, ¿no? Entonces tendríamos dos direcciones. Entonces el primero se utiliza para salir al internet. Esta primera es la que me va a llevar al internet. Y la segunda dirección dice se utiliza para comunicar en la misma red, en el mismo enlace. Entonces esto solamente en la misma red. Por eso no dice local link. Esto dice que no se enrutan. Estos LLA entonces no salen al internet. Eso es interesante, no salen al internet los link local. IPv6, entonces nos dividimos aquí, estos son los dos, digamos, más conocidos. Aquí tenemos entonces el número 1 que sería Global Unicast, el GUA, el link local, LLA, de loopback, entonces se va a manejar con 2.2.1, diagonal 128. Este va a ser de loopback, el tercer tipo. Direcciones no especificadas, entonces irán 2.2.1, 128, eso es cuando no está especificada la dirección. Igual que la anterior, vemos que coincide. Local único, entonces local único van a ser estas direcciones FC00 hasta FDFF, ¿no? Entonces este es el quinto tipo. Y el último tipo van a ser las que están embebidas, ¿sí? IPv4 embebidas. Este es el último tipo. ¿Cómo voy a distinguir entonces una dirección global unicast? Aquí, una GUA. Estos recuerden que son las IPs asignadas a los hosts, ¿sí? Las IPs o IPv6 asignadas a los hosts. Lo que va a usar todo dispositivo. ¿Cómo lo voy a distinguir? Entonces, si una IP se puede asignar a un dispositivo de manera muy sencilla. Aquí lo vemos en binario. ¿Sí? Aquí tenemos 16 bits, que serían un exteto, el primer exteto. Entonces, ¿cómo empieza el primer exteto? Empieza con un 2. Aquí, por ejemplo, vemos con 2000. ¿Cuál es el que me interesa? ¿Cómo empieza, no? Con un 2 hasta un 3 FFF. Entonces empieza con un 2 o un 3, es una dirección de este tipo. Es una dirección Global Unicast Address. Entonces, de esa manera muy sencilla, este es el primer exceso. Recuerden que de aquí en más puede ir otras así, ¿no? Entonces, este es el primer exteto. Empieza con un 2 o con un 3, es una dirección Global Unicast. Entonces, ¿cómo es la estructura de la dirección? En el primer punto me dice que el prefijo de enrutamiento global. ¿Cuál es el prefijo de la red que es asignado por el ISP? Entonces el ISP, por ejemplo, a mí me entrega una dirección diagonal 60. Esto es nada más como un ejemplo. Entonces recuerden que todas las LAN en IPv6 tienen que ser diagonal 64. Entonces yo tengo 4 bits aquí para utilizar, para hacer 4 bits para hacer subnet, para hacer una subred. Entonces si yo tengo 4 bits, recuerden que 2 a la 4 son 16. Entonces yo puedo hacer 16 redes del mismo tamaño. Recuerden que en IPv6 todas las redes van a ser diagonal 64. Quiere decir que van a ser del mismo tamaño todas. Lo único que yo tengo que ver es cuál es el prefijo, primeramente, que me entrega mi proveedor del servicio. Me puede dar un prefijo, por ejemplo, diagonal 60. Entonces yo tengo que dejar todas las redes con diagonal 64. Tengo 4 bits entonces y puedo hacer 16 subredes. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si me diera otro ejemplo? Diagonal 54. Entonces yo tendría que hacer las redes diagonal 64, ¿verdad? Entonces tendría aquí, por decirlo así, 10 bits para asignar. Entonces yo tendría 2 a la 10, entonces tuviera 1064 redes del mismo tamaño.
¿sí? Es una manera nada más de representarlo. Entonces, tengo que ver entonces cuál es la red que me está asignando el ISP o el proveedor de servicios. El ISP es el proveedor de servicios de Internet, me va a asignar una red. Entonces, yo tengo que dejar las redes de esta manera. Esto lo que me va a decir simplemente es cuántas redes yo puedo crear. Hablábamos anteriormente que requeríamos dos direcciones. Las dos son Global Unicast Address y Link Local, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poco del Link Local. Una IPv6, una dirección IPv6 de Link Local habilita a un dispositivo a comunicarse con otros en el mismo enlace o en la misma red. ¿Sí? Aquí hablamos de la misma subred, ¿no? Entonces, los paquetes, el primer punto me dice, paquetes de la fuente al destino no se pueden enrutar, ¿no? Entonces, quiere decir que estas IPs no se pueden enrutar. Cada red con IPv6 habilitada debe tener un enlace de link local, ¿sí? Entonces, cada red va a tener un LLA, ¿sí? El tercer punto me dice, si el link local o el LLA no se configura de manera manual, el dispositivo debe crear automáticamente uno. Eso es entonces, se creó para qué? Para evitar que no tuviéramos una dirección de link local. Entonces, si nosotros no lo ponemos de manera manual, el dispositivo lo crea de manera automática. Punto 4 que me dice que el IPv6 link local está en el rango de FE80 2.2.10. Quiere decir que siempre va a empezar con FE80 2.1, por ejemplo. Esta podría ser un enlace LLA. Otro ejemplo sería FE80 2.2.2, ¿verdad? Entonces este sería otro LLA. Este se asignaría a una red y esta se asignaría a otra red, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo, en la parte inferior. Tenemos dos redes. Recuerden que hablamos de que tenemos una LAN y tenemos una WAN. Entonces cada uno de ellos requiere una dirección link local para comunicarse entre ellos. Aquí tenemos una dirección link local que solamente se queda aquí, no se puede enrutar, quiere decir que esa dirección no puede llegar la dirección link local de esta PC hasta este enrutador, porque necesitaría enrutarse por este enrutador que tenemos aquí. Entonces no es posible enrutar esa dirección link local. Para terminar, entonces veremos qué aprendimos en este módulo. ¿Qué aprendimos entonces en este módulo? Primer punto entonces, que IPv4 tiene de manera teórica 4.3 billion, dice en inglés, ¿verdad? Pero recuerden que esto en español significa 4.300 millones. Teóricamente tiene 4.300 millones de direcciones. Recuerden que la población mundial anda alrededor de 7.000 millones. Ok, entonces si lo vemos de esa manera, pues hay pocas direcciones comparadas con la cantidad de personas en el mundo, ¿no? Ok, entonces se han creado protocolos para migrar. En el segundo punto me dice que se crearon protocolos para migrar las redes de IPv4 hacia IPv6. Esas se pueden dividir en tres: el dual stack, que trabajan los dos al mismo tiempo; el tunneling, que se meten una dirección IP dentro de una dirección IPv4, IPv6 dentro de una IPv4, y la traducción de redes, que es finalmente el utilizar la tecnología NAT64 para traducir IPv6 a IPv4. El tercer punto me dice que las direcciones tienen una longitud de 128 bits y se escriben en cadenas de hexadecimales, ¿no? Entonces el formato preferido, ¿cuál va a ser? El formato preferido va a ser separar por extetos, ¿sí? Con dos puntos. Entonces decíamos nuevamente un ejemplo: 2001, dos puntos, A, B, C, D, dos puntos, y así, ¿no? Siguiente punto dice
son tres tipos de direcciones IPv6. Entonces los tres tipos son unicast, multicast y anycast. Eso lo mencionamos en el video. Una IPv6 unicast es la que define un dispositivo. Quiere decir que una dirección unicast es la que se va a asignar a un host o a un equipo de red. Una IPv6, tenemos entonces IPv6 Global Unicast Address, que son los que son enrutables a través del Internet, y tenemos, estos son los tipos de Global Unicast Address y Link Local, ¿no? Entonces, el Link Local sabemos que se habilitan solamente dentro de la misma red o subred. Agradezco su atención y estaríamos viéndonos por aquí la siguiente semana.